En el vídeo de hoy vamos a explicar por qué tener solo un DNS local como puede ser P-Hole o AdWords es un completo error y no tenéis que hacerlo en ningún caso. Siempre vais a tener que hacer otra cosa, así que atento al vídeo. En el vídeo de hoy explicaremos cómo tener un solo DNS en local, que se suele montar con AdWords o como P-Hole, es un completo error. Y vas a ver por qué si tienes un DNS local vas a tener que hacer bastantes cambios para cambiar lo que tienes, porque lo estás haciendo mal. Es una creencia, es muy popular que las cosas se hacen así, pero realmente no es lo más correcto. Si lo tienes así montado, dale una vuelta, quédate a ver este vídeo, porque a lo mejor después de verlo te planteas y te preguntas muchas cosas y a lo mejor cambias tu infraestructura de red. Pero para empezar por el principio, y como no quiero que nadie se quede atrás y todo el mundo entienda esta explicación, voy a empezar explicando un concepto muy básico sobre qué es un DNS. Lo voy a explicar de una forma sencilla, de una forma coloquial, no voy a usar tecnicismos y si a alguien le parece mal o tiene algún comentario de lo que estoy diciendo no es correcto, que lo escriba abajo en la caja de comentarios y ya los leo, los contesto y os cuento el por qué. Lo voy a explicar muy sencillo, ya os digo que a lo mejor no soy fiel a la literatura que debería, pero intentaré que todo el mundo lo intente y lo entienda y pueda poner su red como es debido, es decir, como se debe poner una red. Vamos a empezar por el primer concepto de qué es un DNS, para qué sirve un DNS, qué es lo que hace un DNS, porque mucha gente los utiliza a diario, pero no son conscientes ni saben para qué se utiliza. Voy a compartir mi pantalla, no sé si en el centro de la pantalla llegáis a verlo, pero aquí están las configuraciones del equipo donde me encuentro ahora mismo. Directamente podéis ver que tengo una dirección IP que es la 172.16.0.3. Hay mucha gente que trabaja en el rango 192.168.1 lo que sea, o 192.168.0 lo que sea. El rango pues daría igual, para el vídeo de hoy no es importante. La máscara de red 255.255.255.0, esto es lo más habitual porque es una red para 256 dispositivos. La puerta de enlace pues suele ser el router de la compañía, en este caso 172.16.1, en la mayoría de los casos 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Y vamos al turrón, a la parte que nos interesa para este vídeo. Llegamos a las DNS, donde dice que mi DNS principal es la 172.16.0.125 y la secundaria, la DNS 2, es la 172.16.0.127. Es decir, nos damos cuenta que para los campos anteriores solo había una dirección IP, mientras que para la DNS hay dos direcciones IP. Esto ya es algo nuevo, algo que llama la atención porque es diferente. ¿Por qué hay dos direcciones IP? Porque se utilizan dos DNS para trabajar correctamente en Internet. Y os explico desde el principio qué hace el DNS. El DNS simplemente es un mono. Es un mono que está en Internet, es una máquina que trabaja como un mono de manera mecánica y lo que hace es dar direcciones IP a las preguntas que tú haces. Es decir, vamos a entrar en una página web, por ejemplo, voy a entrar en marca.com y para eso pongo marca.com en mi navegador. Le doy a intro y veo la página web de Marca. Realmente yo estoy conectándome a un servidor cuya IP es 174.25.56.23. Cuando me conecto a wikipedia.org, realmente no me estoy conectando a wikipedia.org, me estoy conectando a un servidor que su IP es 25.83.41.50. ¿Qué pasa? Que para no tener que recordar millones de números en nuestra cabeza, hicieron los DNS, con lo cual los DNS nos vienen bien, nos ayudan, porque sabemos que la página web del periódico Marca es marca.com y la página web de Wikipedia es wikipedia.org y ya está, no tenemos que saber un montón de números. Eso lo veríamos en esta página web, DNS Checker.
Si escribimos marca.com y le damos a Search, nos dice que todos los DNS del mundo, repartidos por todo el mundo, me confirman que la IP de marca es la 34.147.120.111. Es decir, para no tener que saberme ese número que se me va a olvidar mañana, han inventado las DNS. Las DNS solo es una lista a la cual, si tú quieres entrar en marca, le dices, oye DNS, ¿cuál es la IP de marca.com? Y DNS te dice, la IP de marca.com es esta. Lo mismo para Wikipedia. Oye, DNS, voy a entrar en Wikipedia. ¿Cuál es la IP de Wikipedia? Pues la pones aquí y DNS te contestaría, la IP de Wikipedia es esta. ¿Vale? Solo hace esto un DNS, traduce URLs a IPs, nada más. ¿Y por qué se suele tener dos? Pues siempre se ha dicho que es por si uno cae, que utilice el otro. Pero realmente esto no es así del todo. No es que los ordenadores utilizan el primer DNS siempre, el 100% de las veces, y cuando el primer DNS no está disponible, utilizan el secundario. Y esto os lo voy a comprobar muy rápidamente, porque yo tengo dos DNS locales, tengo uno como principal y otro como secundario. Si están los dos online, siempre, 100%, el mismo espacio de tiempo, tendría que recibir todas las peticiones en el DNS principal y no tendría que recibir ninguna en el secundario. Esto no es así. Y vamos a ver en qué porcentaje se reciben las peticiones y por qué. Vamos allá con la explicación que os estaba dando. Tenemos en primer lugar lo que sería la IP de nuestro equipo, ¿vale? En segundo lugar tendríamos la máscara de red. En tercer lugar tendríamos lo que sería la puerta de enlace. Y todas serían pues del estilo XXX, 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 ¿vale? Y llegamos a un momento donde tenemos lo que llamamos DNS1 y lo que llamamos DNS2, que también es del estilo a XXX, 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 ¿vale? Esta sería la estructura de configuración de la red de un ordenador, de un móvil o de cualquier cosa. Os lo pongo aquí en grande para que lo veáis un poco mejor, si cabe, ¿vale? Entonces, lo que os digo, si yo tengo en funcionamiento dos DNS locales y todas las peticiones van al DNS 1 siempre, por defecto, o es lo que dice la cultura general, tendría en el DNS 1 un 100% de peticiones, de consultas. Es decir, el 100% de las veces que yo entro en marca, en Wikipedia, en cualquier página web, iría al DNS1 y le preguntaría a él qué IP es la de la página que estoy entrando. ¿Y qué tendría en el DNS2? Un 0% de tasa de preguntas de esta web corresponde con este IP. ¿Vale? Yo, como os digo, tengo dos DNS locales, llevo más de un mes con ellos. Y vamos a ver en un mes cuántas preguntas han llegado al DNS1 y cuántas al DNS2. Aquí lo tenéis. A la izquierda el DNS principal o DNS1, 1.800.000 consultas DNS en un mes. A la derecha el DNS2, aquel que según la creencia o la tendencia popular se dice que no recibe peticiones, 823.000 consultas. Con lo cual, pues, con un cálculo súper rápido, vamos a definir qué porcentaje de utilización tienen uno y otro. Es decir, por un lado tenemos 1.875.437 consultas y por otro lado tenemos 823.969 consultas, que hacen un total de algo más de 2,5 millones de consultas. Os lo pongo aquí en grande para que lo veáis bien. ¿Vale? Entre los dos DNS tendríamos esos más de 2 millones de consultas. A ver, pueden ser muchas, pueden ser pocas. Habrá gente que a lo mejor navegue mucho y tenga muchas más, otro que no, ¿vale? Cada uno lo que sea. Aquí sería DNS1 y DNS2, ¿vale? Y esto sería el total.
Con lo cual, ¿cuál es el porcentaje del DNS1? Pues muy sencillito, cojo este número, lo divido entre este, y ¿cuál es el porcentaje del DNS2? Cojo este número y lo divido entre este. Le voy a dar formato de tanto por ciento, y como podéis ver, en torno a un 70% de las peticiones que hace mi red, todos mis dispositivos, van a parar al DNS1. Pero un 30% van a parar al DNS2 y siempre está disponible el DNS1. Entonces, ¿por qué las peticiones llegan al DNS2? ¿Por qué no van todas al DNS1? Porque el sistema DNS no es un sistema activo-pasivo, de tal manera que diga el ordenador, vale, yo siempre pregunto a la DNS1, y si la DNS1 no me contesta, pregunto a la 2. No, es un sistema que podríamos llamarlo de round robin, es decir, es un algoritmo donde la gran mayor parte de las veces van a preguntar al DNS1, pero ciertas veces o ciertos momentos preguntan al DNS2 cuando el DNS1 lo tienen con mucha carga de preguntas. Es decir, vamos a cargar una página web, una URL única, preguntamos al DNS1, perfecto. Vamos a cargar la segunda, la tercera, la cuarta, vamos a entrar siempre las preguntas al DNS1. Pero a lo mejor en la sexta o séptima web ya empiezan a llegar DNS2 las consultas. Entonces va un poco balanceado, es decir, 70-30. Sí que es verdad que el DNS1 recibe más, pero el DNS2 también recibe lo suyo. Entonces, si tú tienes un DNS local, como podría ser el DNS1, y pones un equipo de AdWords, que es muy famoso como DNS local, o un P-Hole, y dices, con esto me aseguro que filtro el tráfico, que no tengo publicidad, que no tengo cosas extrañas, y por eso quiero un DNS local. Vale. Y de secundario me pongo un DNS público, como puede ser el de Google, como puede ser el de Quad 9 de IBM, como puede ser OpenDNS, que no me lo sé de memoria, muchos, ¿vale? El de Cloudflare, ¿vale? Hay muchos DNS que podemos poner aquí de secundarios. Y esto lo hago porque si mi DNS local se cae, siempre tengo una DNS secundaria en la nube pública y sigo teniendo internet, porque es muy importante recalcar que si en algún momento no tienes disponible ni DNS1 ni DNS2, tu internet se cae. Con lo cual hay mucha gente que opta por decir, bueno, pues yo, aunque tengo un servidor en casa, no es muy estable, tengo miedo, a veces lo apago y a veces lo enciendo, no quiero dejar a la gente sin internet en el domicilio durante esas tareas de mantenimiento, reinicios, etcétera, y pongo un DNS local y un DNS secundario, pues lo pongo público y entonces está en la nube y lo podemos utilizar siempre y no se nos cae el internet. Pues esto es un error, es un auténtico error. ¿Por qué? Porque todas las configuraciones de protección sobre escrituras que tú hagas en el DNS, cualquier cosa que tú estés configurando en el AdWords, para que te proteja, para que te filtre el contenido de adultos, para que te haga todas esas cosas que tienes configurado el AdWords o el P-Hole, todo eso, el 30% de las veces, no lo cumples, no lo usas, porque se va por DNS públicos. Entonces, ¿realmente te merece la pena tener un DNS local para el 70% de las consultas y que el otro 30% vayan sin control, no obtengas los mismos resultados, las mismas búsquedas, cuando entres a una web cambie de aspecto según entres por el DNS1 o por el DNS2, porque en una te quita las publicidades, en otras no? O sea, para mí no tiene sentido. O sea, si queremos filtrar de verdad el tráfico de la red, si queremos filtrar de verdad el contenido de adultos para que los niños más pequeños de la casa no puedan ver ciertas páginas, si queremos tener un control de las reescrituras DNS, si queremos tener nuestra red con los DNS correctos, no podemos hacer una mezcla de poner un DNS local con nuestras configuraciones y un DNS en la nube donde no tenemos configuraciones, donde el 30% de nuestro tráfico va a ir sin filtrar a lo loco, vamos,
como si fuéramos unos salvajes navegando por internet. Y con esto recalco que tener dos DNS públicos es incorrecto. No, es decir, si tú no tienes ningún tipo de filtrado, no quieres tener un DNS local y pones como DNS1, por ejemplo, a Google y como DNS2 a Quad 9, me parece una opción muy acertada. Para gente que no tenga DNS locales, servidores de DNS en local, puede utilizarlos en la nube. Es que si no tienes DNS locales, necesitas utilizar unos en la nube. Porque ya os he dicho que en el momento que no tienes servidores DNS, tu internet se cae. Así que esta opción de poner servidores en la nube es una opción acertada, ¿vale? Sin embargo, poner servidores locales, necesitaríamos poner un AdWords local, que le llamaríamos, por ejemplo, AdWords 1, y otro AdWords local al que le llamaríamos AdWords 2. Hay gente que dice, bueno, pues yo en vez de un AdWords el 1 y AdWords 2, me pongo un AdWords y un P-Hole. Para mí esto es incorrecto, porque vas a tener respuestas mezcladas, es decir, vas a tener unas configuraciones en el AdWords, otras en el P-Hole. Cuando la consulta llegue al primer DNS te va a devolver una cosa, cuando la consulta llega al segundo DNS te va a devolver otra, y estamos mezclando, como dicen en algunos pueblos, churras con merinas. Si utilizas P-Hole, perfecto, pones P-Hole en el DNS1 y P-Hole en el DNS2. Si utilizas AdWords, perfecto, pones AdWords en el DNS1 y AdWords en el DNS2. A mí, por ejemplo, que he utilizado tanto P-Hole como AdWords, me gustan los dos, pero un poquitito más AdWords. Tal vez es una interfaz más sencilla, más depurada, más atractiva, me ha gustado más. Con lo cual yo utilizo AdWords en el DNS1 y AdWords en el DNS2. Con lo cual debéis tener dos DNS en dos máquinas diferentes. Es decir, pueden ser máquinas virtuales, pueden ser contenedores de Prosmos LXC, puede ser lo que sea, pero tenéis que tener dos. Hay gente que utiliza otra configuración, que utiliza esto. Dice, vale, yo como localmente solo tengo un AdWords, hago esto. Pongo en local dos veces el mismo. Esto está mejor que los que mezclan los DNS locales con los de nube. Es decir, esto al menos te asegura que todas tus peticiones quedan en el AdWords con las configuraciones tuyas. Es decir, lo que no podemos hacer nunca es mezclar DNS de nube con DNS locales. Llegar a poner dos veces el mismo DNS se puede. Sobre todo si es en local y solo tienes una máquina y lo pones dos veces, se puede. Pero bueno, digamos que es una solución un poco descafeinada, un poco desacertada. Os voy a escribir bajo mi criterio de estas soluciones que estamos viendo, por orden, cuál sería la más acertada frente a la menos acertada. Así que vamos a ello. ¿Cuál sería la solución menos acertada? Y la voy a poner aquí a la derecha del todo. Sería una solución mixta, donde tenemos como DNS1 un AdWords local y tenemos como DNS2, por ejemplo, un DNS en la nube, el 888, que es el de Google. Esta solución es totalmente errónea, por lo que os he dicho. Vamos a empezar a mezclar nuestras configuraciones, nuestros filtros, etcétera. Os lo pongo un poquito más grande, con los filtros públicos de Google, y algunas veces se van a aplicar nuestros filtros, otras veces no, etcétera, etcétera. Así que esta solución, rojo, no la hagáis nunca. Vamos a ir a una solución verde, pero por así decirlo sería verde clarito, porque es una solución buena, pero las hay mejores. Solución verde clarito sería solución nube, donde en DNS principal pongo Google y en DNS secundario pongo, por ejemplo, Quad 9. Esta solución es correcta para, como os digo, como os decía, para gente que no tiene DNS locales. Seguimos. Una solución ya local sería una solución un poco mejor, la voy a pintar del siguiente verde, que sería poner AdWords 1 dos veces.
De tal manera que ya tengo un DNS local, puedo hacer mis configuraciones, mis filtros, mis reescrituras de DNS, lo que yo necesite, pero solo tengo una máquina y la pongo 2 veces. Evito tener una solución mixta, que salgan las consultas a internet y se resuelvan con condiciones diferentes a las locales, pero la verdad es que es una solución un poco descafeinada, porque realmente existen 2 campos para poner las DNS y estamos utilizando pues como si solo tuviéramos una DNS. Lo mejor sería lo que os presento a continuación. Vamos a pintar esto de verde oscuro, que es la mejor de las soluciones. Local, pero con 2 máquinas diferentes. AdWord 1, AdWord 2. Esta es la mejor solución. Por eso la he pintado del verde más fuerte. Donde tenemos 2 máquinas virtuales, como os decía, o 2 contenedores LXC, uno con AdWord 1 y el otro con AdWord 2. Es mi caso. Aquí veis 2 contenedores LXC. Uno tiene el AdWord 1, el principal, el de la izquierda, y otro tiene el AdWord 2, el secundario, el de la derecha. Y como veis, ambos dos reciben consultas, 70-30, son los porcentajes que manejamos en mi caso, en mi red. Esta sería la mejor de las soluciones. Pero, claro, si recordáis las condiciones que os he dicho al principio, cuando AdWord cae, me quedo sin internet. Con lo cual, solución en la nube. Como está en la nube, pues no se caen, siempre tengo internet y es una solución muy buena. Solución local para caídas de DNS. Pues solo tengo un DNS, estoy utilizando un único DNS. En el momento que ese DNS cae, me quedo sin internet. Me quedo sin internet yo y todos los habitantes de la casa, todos los dispositivos de la casa y todo lo que esté conectado en la red. Por eso a mí esta solución no me gusta. Me parece una solución un poco chapucerilla, ¿vale? Puede servir para hacer unas pruebas unos días, pero yo no la recomendaría a largo plazo. Por lo que os digo, solo tengo una máquina, un DNS, si se me cae, me quedo sin internet. La que me gusta es esta solución, 2 máquinas, 2 contenedores LXC, pero si uno se me cae, tengo el otro como respaldo y viceversa. ¿Qué ocurre con este sistema? Que muchos lo están montando o lo estáis montando, muchos de los que me estáis viendo, en una máquina Proxmox, en una máquina VMware, pero en el mismo hardware. Es decir, yo tengo un servidor Proxmox, me monto 2 AdWords. Yo tengo un VMware, me monto 2 AdWords. Pero están en la misma máquina física, y si esa máquina física la tengo que reiniciar por un mantenimiento, se me estropea y no se enciende, o tiene cualquier tipo de apagón, me quedo sin internet. Con lo cual, ¿he ganado mucho respecto a esta solución? No. La verdad es que no he ganado gran cosa. Y os escribo aquí abajo el porqué, el motivo. Es decir, el motivo es que aquí dependo de un servidor físico. ¿Vale? Un servidor físico que está en mi domicilio, que se puede caer, que puede tener reinicios, ¿vale? En este otro caso también dependía de un servidor físico, ¿vale? Con lo cual tampoco es una solución muy buena. La solución buena, ¿cuál sería? Sería la que os pongo a continuación. Sería tener 2 AdWords, ¿vale? La voy a pintar del verde más oscuro que tenga aquí, pero en 2 servidores físicos diferentes, ¿vale? 2 servidores físicos diferentes. Esta sería la mejor solución, la buena y la que debemos implementar. Yo es la que tengo en mi domicilio. Aquí os la dejo en grande. ¿Vale? 2 servidores físicos diferentes. De tal manera que si un servidor físico lo tengo que reiniciar, si un servidor físico se me cae, se me apaga el AdWord 1, pero el otro sigue funcionando. Y entonces puedo hacer tareas de mantenimiento, reinicios, actualizaciones, ¿vale? Me da igual que sea de Proxmox, de VMware, de lo que sea.
me va a permitir actualizar Proxmox, reiniciar la máquina de Proxmox, hacer cualquier tipo de tarea de mantenimiento, que se me estropee ese servidor o lo que sea, porque el otro, el compañero, va a tener en su interior AdWords 2, ¿vale? ¿Cómo se suele implementar esto en el domicilio? Porque claro, muchos diréis, claro, sí, ahora me compro yo otro servidor, ya tengo uno que me costó pagarlo, que me fue muy caro, etcétera, pues me tengo que comprar otro servidor para meterle otro Proxmox solo para tener una máquina virtual o un contenedor LXC, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que se suele recomendar o lo que se suele hacer es lo que os pongo a continuación. Vamos a volver a dibujar. Nosotros, mucha gente tenemos nuestro servidor casero, bien con Proxmox, o bien con VMware o con el sistema que nosotros queramos. Aquí os lo dibujo, nuestro servidor casero. Este servidor casero, lo recomendable es que tenga un DNS local, por ejemplo, el AdWords 1. ¿Vale? Ahí lo tengo, AdWords 1. ¿Qué pasa? Que necesitamos otro servidor donde tener virtualizada otra máquina de AdWords. AdWords 2. ¿Vale? Que sería otro servidor casero. También con su Proxmox, con su VMware, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Muchos tenéis dos servidores? Pues entonces ponéis una máquina en uno y la otra máquina en el otro. Pero, ¿y quien no tiene dos servidores, qué puede hacer? Pues hay opciones. Por ejemplo, tenéis un NAS. Hay NASes que tienen posibilidad de contener máquinas virtuales. Por ejemplo, os pongo pues una marca que me gusta mucho, que es Synology. Y otra marca que me gusta mucho también, que es Asustor. ¿Vale? Si tenéis un NAS de Synology o un NAS de Asustor, tenéis opción de poner en él máquinas virtuales. ¿Y qué podéis poner? Pues el AdWords 2 directamente en ese NAS. De tal manera que cuando tengáis que reiniciar vuestro servidor principal de Proxmox o de VMware, este servidor deja de estar operativo, el DNS1 se cae y queda funcionando el DNS2 en nuestro NAS. Perfecto, así que nadie en casa se queda sin internet, todo sigue funcionando, no hay ningún tipo de caída, todos contentos. Cuando arreglemos nuestro servidor casero y todo vuelva a funcionar, pues directamente recuperamos el DNS1, funciona y no hemos tenido en ningún momento cortes de internet, caídas, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurriría cuando este NAS se nos caiga, lo apaguemos, lo reiniciemos, tengamos que meterle la última versión. No pasa nada porque se nos ha caído la DNS2, tenemos la DNS1 en funcionamiento y no ocurre nada, nadie se entera en nuestra casa, ningún dispositivo ni ninguna persona que hemos apagado el NAS, porque seguimos teniendo un DNS que resuelve todo. Volvemos a encenderlo y volvemos a tener en funcionamiento los dos AdWords, el DNS1 y el DNS2. Por eso, la mejor solución es la que os presento en pantalla. Tener dos máquinas físicas, pueden ser dos servidores, pueden ser un servidor y un NAS, ¿vale? Y en cada máquina física poner un DNS, el DNS1 y el DNS2. ¿Cuál es el que recibe más peticiones? El DNS1, con lo cual el DNS1 lo pondremos en la máquina más rápida de todas. Tal vez si tenemos un servidor que es más rápido que nuestro NAS, tengamos que poner el DNS1 en el servidor y el DNS2 lo pondríamos en el NAS. Con esta estructura tenemos los DNS locales, tenemos las posibilidades de hacer nuestros filtros y además tenemos la seguridad de que ninguna petición se va hacia afuera, hacia la nube, hacia un DNS el cual no tenemos nosotros control. Y si uno de los dos DNS se tiene que apagar, reiniciar o se cae, no pasa nada porque tenemos el otro en otro hardware diferente cumpliendo el mismo cometido, que es resolver nuestras consultas, nuestras direcciones IP cuando escribimos URLs en el navegador. Aquí tenéis un resumen de mi pantalla del DNS1 a la izquierda y DNS2 a la derecha. Lo podéis ver por las peticiones, 1.800.000
frente a 800, ¿vale? Con eso determináis cuál tengo yo puesto de principal y cuál de secundario. Los filtros que se ha bloqueado aproximadamente tenéis 10% de las consultas, es decir, en el principal aparece un 9, en el secundario un 10, en torno al 9,5, 10% de las consultas que yo hago son bloqueadas por filtros de contenido, por filtros de publicidad, etcétera, etcétera. También me ha bloqueado malware y phishing, 22 en el secundario, 31 en el primario, incluso sitios web para adultos. Alguna petición de alguna página web para adultos se ha bloqueado, gracias a los filtros que se configuran en nuestros DNS locales. Es decir, aquí en configuración general, yo puedo ir haciendo configuraciones donde bloqueemos pues controles parentales, donde bloqueemos dominios, donde bloqueemos las búsquedas, ¿vale? Reglas personalizadas, ¿vale? Aquí podemos tener sitios permitidos, dominios permitidos, etc. Es muy importante, recalco, muy importante, que en los dos DNS tengamos la misma configuración. Por eso os decía al principio del vídeo, no mezcléis P-Hole con AdWord, porque tal vez no podéis replicar la misma configuración y os va a contestar el DNS1 de una manera y el segundo DNS de otra. Lo mejor es tener el mismo DNS, la misma versión de DNS incluso, ¿vale? Yo en mi caso en los dos tengo la versión de AdWord 0.107.52, la misma en los dos. Lo podéis ver aquí en la parte inferior de AdWord, que tengo la misma, ¿vale? Los dos actualizados a la última versión. ¿Para qué? Para que permita tener las mismas configuraciones. Yo voy escribiendo lo mismo en las dos pantallas, lo mismo en las dos máquinas, de tal manera que siempre las dos funcionan bajo las mismas características, bajo los mismos parámetros y los mismos requisitos. De esta manera nos aseguramos 100% que todas nuestras peticiones van a estar filtradas, van a estar dentro de los parámetros que nosotros queremos y requerimos. Y no haber ningún tipo de petición que se vaya a la nube, que se resuelva de otra manera. Además, tener dos DNS en dos máquinas nos permite no tener caídas de red, nos permite tener siempre una red funcionando en el 100% de los instantes y momentos. Y es muy importante configurar vuestra red de esta manera. Y con este vídeo lo que quería principalmente es desmentir el mito que me encuentro todos los días en internet, y es que recomiendan montar un DNS local como AdWord o P-Hole y de secundario poner un DNS público, directamente Google o directamente 999, los muchos que hay conocidos. Esto es incorrecto. Esto no es lo que se debe hacer, aunque se recomienda desde muchísimos tutoriales, muchísimos vídeos, muchísima gente. Es una creencia muy popular que es esto lo más correcto, pero no es lo más correcto, no es lo que se debe hacer, porque la gran mayoría, el 30% hemos visto aquí de las peticiones, se van a ir a la nube sin filtrar, sin tener los requisitos y parámetros de control parental, etcétera. Todas las cosas que nosotros tenemos configuradas en AdWord no valen para nada. Así que si tienes esta configuración, deja de hacer el ridículo, cámbiate ya, ponte dos DNS locales, pon la misma configuración en los dos y que cada uno de esos DNS se vaya a una máquina, a un hardware diferente. Y entonces sí que estarás en el mejor de todos los escenarios de DNS que se puede tener. Así que no pierdas el tiempo en poner un solo AdWord, un solo P-Hole. Es tontería, pon dos, se tarda nada, 5 minutos. Así que es lo que necesitas hacer, hazlo. No te plantees la opción de tener solo una AdWord y tener una secundaria en la nube. Y muchos también me decís, vale, no, es que yo me he enterado que AdWord tiene DNS en la nube y de esa manera pues tengo los filtrados de contenido de AdWord en la nube. Vale, pero sigue siendo una DNS en la nube, donde tú no puedes hacer filtros personalizados, donde si tú quieres hacer una reescritura DNS no puedes. Con lo cual, olvídate de las DNS en la nube, me da igual que sean de AdWord, de Cloudflare, de lo que sea.
no está bien, porque tú no tienes control 100% de ese DNS y tú no vas a poder replicar exactamente tu configuración AdWords en ese DNS en la nube, ¿vale? Entonces, DNS propios, siempre AdWords o P-Hole, yo prefiero AdWords, pero los que prefieran P-Hole que usen P-Hole, DNS propios con configuraciones exactamente iguales en los dos sitios es lo que hace que una red funcione bien. Me encontraba hoy con un amigo, un seguidor además del canal, que me decía, yo solo tengo un DNS y como secundario tengo puesto el 1111, que es un DNS también muy famoso, muy conocido. ¿En qué caso estamos? En el caso rojo. Ya se lo dije, le dije, mira compañero, Josué, estás haciendo algo mal, no tienes correctamente configurada tu red. Estás en el peor de los casos, es decir, antes de montar AdWords estabas mejor. Estabas en el caso de que tenía los dos DNS en la nube y al menos sabes que trabajas siempre sin filtrado de contenidos, sin filtrado de cookies, etcétera, etcétera. Pero en este caso en el que estás, no sabes. Tú entras en una web y no sabes si estás entrando por un DNS o por el otro. No sabes si estás con las restricciones parentales o no. No sabes si estás con tus filtros y previniendo la publicidad o no. ¿Vale? Entonces, ya se lo he dicho, me ha dicho que va a montar dos AdWords directamente y mientras tanto que va a configurarlo así, con este escenario. Es decir, como solo tenía un AdWords montado, momentáneamente me ha dicho, vale, voy a montar, aunque sé que no es el escenario mejor, el más bueno, voy a montar dos veces que tenga dos veces el mismo AdWords, al menos durante unos días, para que me dé tiempo a montar el siguiente escenario, que es el escenario que él me dijo que iba a montar. Que iba a montar el AdWords 1, el AdWords 2, bajo la misma versión, con los mismos parámetros, con las mismas configuraciones y poniéndolo todo en un servidor físico. Y la avisé, le dije, bueno, momentáneamente puede servirte, pero claro, el servidor físico lo apagarás en algún momento lo vas a reiniciar, en algún momento vas a necesitar hacer un mantenimiento y vas a dejar toda tu casa sin internet. Me dijo que era cierto, que además tenía pensado comprarse un NAS Synology. Yo le he dado la razón, es una razón, es una decisión muy acertada. Y directamente cuando se compre ese NAS de Synology, que monte una máquina virtual con el AdWords 2, de tal manera que entonces sí estamos en el mejor escenario, en el escenario verde oscuro, 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 donde va a tener su servidor con AdWords 1, su NAS con AdWords 2 y va a tener todos los DNS en local y encima en dos hardware diferentes. Esta es la solución que yo tengo, la que recomiendo y la que os encontraréis como solución más acertada. Si no tienes así montadas las DNS, déjamelo abajo en comentarios. Te ayudo, te escribo, te explico por qué no debes hacerlo, por qué lo tienes de manera incorrecta y si me convences y lo tienes bien, pues también te lo pongo abajo en comentarios y te doy la razón. O sea que tengas lo que tengas, déjamelo abajo en comentarios y analizamos tu red. Y si además quieres estar en una comunidad donde hablamos de todas estas cosas, de todas estas pruebas, donde hay más gente como tú que tiene necesidades de tener DNS locales, que se pregunta cómo tener controles parentales en toda la red y tiene un montón de dudas y preguntas sobre servidores, sobre NASes, sobre todo este mundo de máquinas virtuales de Home Assistant, tenemos una comunidad en Telegram donde estamos todos y solo faltas tú. Así que te dejo abajo en la caja de descripción de este vídeo la URL para que pinches en ella, para que te conectes a Telegram y estés en esta comunidad donde puedes lanzarnos tus dudas, tus consultas, que te ayudemos un poco con tu red, con tus configuraciones, que te demos consejos, opiniones. Es verdad que la red la vas a tener que montar tú, pero a veces con opiniones, consejos, guiando de mucha más gente, de yo mismo que estoy en el canal, incluso de otros youtubers que también hacen muy bien sus vídeos en internet. Tenemos, por ejemplo, a Domoticarte, tenemos a Jonathan Castro, tenemos un montón de youtubers también en ese canal que están haciendo contenido para internet, para YouTube y para redes sociales, que te van a echar una mano. Así que
Vete ya a esta comunidad, si es que es gratuita, es lo que estás esperando, es lo que necesitas. Ese es el punto de encuentro de gente con tus mismas inquietudes y necesidades. Y no me canso de pedirlo. La última petición que os hago es que le deis a suscribiros, que el canal va a publicar siempre contenido muy interesante para vosotros y que si estáis suscritos lo veréis, os avisará y os llegará el aviso de que tengo un nuevo vídeo, lo veis conmigo, lo comentamos en el chat de Telegram y hacemos todas las dudas y consultas que necesitéis sobre los vídeos que voy publicando. Y como estáis suscritos, pues no os perdéis ninguno y estáis siempre al día de todos los vídeos que se publican en el canal. Pero no acaba aquí el vídeo, todavía tengo que explicaros una cosilla más. Si ya habéis montado vuestro AdWord 1 y vuestro AdWord 2 en dos máquinas, como os he dicho, de manera independiente, etcétera, 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 lo que os queda o lo que os falta por configurar es que vuestro DHCP dé estos DNS de manera automática. ¿Esto cómo se hace? Es decir, en vuestra red existe un controlador principal que da las IPs de manera automática, se llama DHCP y lo que hace simplemente es otro mono que tenemos en la red que lo que hace es que cada equipo que se conecta, él le da una IP, él va por orden, no tiene ni idea de nada. Se ha conectado una tablet, toma, ahí te va una IP. Se ha conectado un móvil, toma, ahí te va otra IP. Se ha conectado el Smart TV, toma, Smart TV, ahí te va una IP. Y las va repartiendo porque tiene que haber alguien que controle que en una red no existan dos IPs iguales. Si existen dos IPs iguales, vas a tener conflictos, problemas, cortes de red. No te van a funcionar bien ninguno de los dos dispositivos. Es decir, en todas las redes va a haber dispositivos que tienen IPs y todas esas IPs tienen que ser diferentes. Para eso está el DHCP, que es este mono que tiene su libretilla y nos va diciendo ahí te va una IP y la tacha, ahí te va otro IP y la tacha, ahí te va otro IP y la tacha. Y normalmente el DHCP se acuerda y apunta ahí, esta IP se la di a Juan, esta IP se la di al teléfono de Isabel, esta IP se la di al ordenador de Luis, ¿vale? Y cuando el ordenador de Luis me vuelve a pedir otra IP, dice, ah, pues mira, yo por aquí la última vez le di esta, se la voy a volver a dar, que la tengo libre. Si pasa mucho tiempo, el DHCP se olvida, ¿vale? Si ese ordenador se va de casa, vuelve dentro de un año, pues el DHCP dice, bueno, pues mira, esto es un ordenador nuevo, ahí te va una IP nueva, ¿vale? Como que no te la mantiene, pero si es dentro del mismo día o dentro de 2 o 3 días, muchas veces los DHCP, según la configuración, pues mantienen, se recuerdan qué IP te han dado y te la van manteniendo y te la van dando. Por eso es bastante habitual que vuestros dispositivos domésticos casi siempre tengan la misma IP, pero de vez en cuando el DHCP le da por borrar su libreta, empezar de cero y te vuelve a descolocar los equipos, las IPs, porque las vuelve a dar de manera aleatoria. Y este mono, este DHCP, ¿dónde está? Suele estar en el router de la compañía, es decir, cuando tú te das de alta en Movistar, en Orange, en Vodafone, te ponen un router y ese router dentro tiene el DHCP. Ese DHCP ya viene configurado automáticamente para ir dando IPs a todo el mundo que se las pida. Pues ese DHCP os lo pongo en pantalla en mi caso, yo lo tengo aquí, como podéis ver, os lo voy a poner un poquitillo más grande porque yo creo que aquí no hay problema, ¿vale? Y mi DHCP dice, mira, voy a dar las IPs en este rango de la 200 a la 250. Es decir, ¿cuántos equipos en DHCP automática tiene mi red? La posibilidad de 50. Es decir, el DHCP, la primera IP que va a dar es la 200, la última, la 250. Si tuviese más de 50 equipos, el DHCP no podría dar IPs, porque no las tiene libres, ¿vale? Además, también el DHCP va a dar la puerta de enlace para la salida a internet y esto es lo importante. Se le especifica quién es el DNS primario y el DNS secundario, es decir, a dónde tengo que enviar las consultas de las DNS, es decir, las consultas estas que traducen esta URL es esta IP y esta URL de marca corresponde con la IP de marca, ¿a quién se las paso? Pues tú se lo especificas aquí. Mira, DHCP, cuando vayas dando las IPs, lo que tienes que hacer es también dar las DNS locales de mi AdWord.
y las pones aquí, que en mi caso son la 125 y la 127, ¿vale? Entonces, en lugar de poner aquí, que a lo mejor te viene por defecto la 8888 y la 9999, o a lo mejor te viene aquí la de, yo qué sé, 127 5647, porque es la de tu operador, y la 127 5648, ¿vale? O 177, mejor, por ejemplo, que es más real, ¿vale? A lo mejor te viene así el DHCP en tu router. Bueno, pues lo que tienes que hacer es borrar y decirle que la DNS1 es tu AdWords principal y la DNS2 es el AdWords secundario. Como veíamos en los ejemplos, esto no es correcto, porque estamos mezclando una IP local con una IP en nube. Lo correcto, siempre las dos en local. Mi amigo, como os dije, lo primero que hizo fue esto, ¿vale? Él venía de esta configuración y dijo, yo estoy mal, me lo ha dicho Javier, ¿vale? Lo sé, con lo cual, como lo sé y quiero corregir, para una corrección rápida entro al DHCP y hago esto. Perfecto, fue lo que hizo, nada más enterarse de que lo estaba haciendo mal. Después, ¿qué hizo? Después construyó otro AdWords, ese AdWords secundario, y lo metió aquí. A partir de ese momento ya tenía dos AdWords diferentes y el DHCP daba los dos. Y como os digo, cuando se compre su NAS, lo que hará es este AdWords montarlo en otro hardware en su NAS, y así tendrá dos DNS en dos hardwares diferentes, con posibilidad de poder apagar un servidor, de apagar el NAS, de tener los dos en funcionamiento, sin molestar a la gente de la casa, sin dejar sin internet a los dispositivos, etcétera, etcétera. De hecho, alguien que esté navegando, cuando apagas un DNS no se entera. Es totalmente transparente, no hay un microcorte, no hay un segundín sin internet, no hay nada. Directamente él está navegando y sigue navegando. No nota nada, no pasa nada, no hay ningún corte. Si estás viendo una película en Netflix, no se va a cortar. Si estás haciendo cualquier cosa, no se va a cortar. Directamente vas a seguir trabajando y navegando, aunque no tengas el DNS principal porque esté apagado, reiniciado, averiado o lo que sea. Con lo cual, muy importante, siempre que pongas DNS locales, tienes que venir al DHCP y cambiar estas configuraciones para que dé la IP de tu máquina local, de tu DNS local. Así que, ¿esto también lo sabías? ¿Sabías que después de poner esas DNS locales tienes que venir y configurar esto? Pues déjamelo abajo en comentarios y me dices, sí, Javier, yo ya lo sabía, por supuesto, es una cosa que es lo primero que hice nada más, instalar mi DNS local. Y otros me diréis, no tenía ni idea, déjamelo también en comentarios, los que tengáis idea, los que no tengáis idea, cuéntame tu experiencia, cómo lo tienes montado, qué hiciste, te ha dado buenos resultados, etcétera, etcétera. Déjamelo todo abajo en la caja de comentarios o déjamelo en la comunidad de Telegram para que podamos leerlos todos los que estamos allí metidos. Y ahora no me alargo más, el vídeo yo creo que con esto es suficiente, es un vídeo muy básico, explicando cosas muy básicas de red, explicando qué es un DHCP y qué es un DNS y cómo funcionan los DNS. Así que con esto yo creo que es suficiente. Si tenéis dudas de red, me dejáis aquí las consultas, os hago otros vídeos, pero no quiero alargar más ni extenderlo mucho más porque quería un vídeo justo de DNS y es lo que he hecho. Así que muchas gracias por estar ahí un día más. Te veo en el canal de Javier Gutiérrez y te veo en la comunidad de Telegram. Que vamos, que como no pongas dos DNS en local y cada uno en una máquina diferente, vamos, voy con la vara y no tienes España para correr, ¿eh?